Hola a todos, ¿cómo están? Hoy me alegra mucho hacer este video, es un video muy especial para mí. Vamos a hablar hoy de Rafael Pombo, el gran poeta nacional de Colombia. ¿Por qué hay que hablar de Pombo hoy? Porque es lo que corresponde, porque el colombiano de bien, especialmente el santafereño de bien, el hijo de Santa Fe de Bogotá, tiene que conocer de este gran escritor de nuestras letras nacionales, el gran poeta nacional. Pues muy bien, desde que yo estaba muy pequeño, desde mi más tierna infancia, yo crecí rodeado por la obra literaria de Rafael Pombo, por sus grandes poemas eh, que nos legó, que nos dejó para la literatura infantil. Ahora bien, este es un autor muy particular porque a pesar de su grandeza literaria, es un autor que está bastante olvidado en Colombia, pienso yo, y es además víctima de un reduccionismo tremendo en el que se lo asocia con la literatura infantil y ya está. Se asocia el nombre de Rafael Pombo con la literatura infantil, se acabó. Y eso es una gran mentira. Esa es una gran mentira. Su obra es más bien rica, variada, amplia. Entre esos 1400 poemas que él escribe, pues no todos están destinados a la literatura infantil. Pombo tiene una obra en la que él nos va a hablar del amor, de la belleza, de la vida, del arte, de Dios, de la religión, de la patria. La suya es una obra entonces muy rica. Cuando uno habla de Rafael Pombo, uno no está hablando de cualquier escritor. En realidad, su obra es particularmente bella. Esa musicalidad en los poemas, ese genio literario de este hombre, a mí me parece asombroso. A mí me parece asombroso. Yo había escuchado alguna vez la palabra soneto, pero yo no sabía que era un soneto. Entonces, estaba averiguando ayer en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y acto seguido lo que hice fue buscar un soneto de Rafael Pombo. Leer a Pombo es leer a un genio, la capacidad de crear un soneto. A mí me parece admirable, eso es admirable, es brillante. De Pombo se dice que él podía pensar en verso y que él razonaba en la forma de un soneto en su mente. Ya eso nos habla del genio de él, pero es que su misma obra nos da cuenta del genio de este hombre. Esa musicalidad en su obra, ese uso profesional, vamos a decirlo, de la ironía. Un poema como La pobre viejecita, ese es un poema excelente, tiene una musicalidad preciosa, él emplea la ironía de una forma que es brillante en ese poema. Y asimismo, ese tono cómico que tiene ese poema, pero al mismo tiempo ese tono profundo que tiene ese poema. Y ese es un poema muy conocido por los colombianos, pero no es el único poema de su obra. Ahora bien, yo en este punto quisiera decir una cosa y es, cuando cuando uno lee a estos grandes autores, uno no, uno no busca en ellos santos. Son grandes escritores, pero no necesariamente santos. Y esto es algo que le sucede también a Rafael Pombo. Como ya lo decía hace un momento, la suya es una obra muy rica, muy variada. Pero en esa variedad, pues también uno se encuentra con literatura que para el alma no es buena. Cuando Pombo tiene 23 años, escribe un poema que se titula La hora de tinieblas. Federico Díaz Granados se refiere a ese poema como el poema más hondamente blasfemo del siglo XIX escrito en tierras americanas. Al mismo tiempo, uno se va a encontrar con un Rafael Pombo que va a escribir años más adelante literatura, poesía religiosa, preciosa, de tal categoría, de tal altura, de tal profundidad espiritual, que en su momento la Arquidiócesis de Bogotá concedió indulgencias a los fieles que leyeran unos poemas que él había escrito. Entonces es una obra sumamente variada. Uno siempre debe tener cuidado de guardar los sentidos para guardar el alma, ¿no? Por ejemplo, San Juan Bosco, Don Bosco, él advertía fuertemente contra la lectura de malos libros. Y en ese sentido yo quisiera aprovechar esta ocasión para advertir que, como bien dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y uno tiene que tener mucho cuidado de con qué lee, ¿cierto?
¿Por qué? Porque eso que uno lee, que uno consume, es lo que finalmente va a empezar a moldear nuestra mente, va a empezar a moldear qué pensamos, qué hacemos, cómo vivimos. El vivir y el pensar van de la mano, son asuntos que van de la mano. Si no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive, me decía a mí un sacerdote hace 5 años. Pues bien, Pombo, a pesar de los años que han pasado desde que lo empecé a conocer, esto es desde mi más tierna infancia, me sigue asombrando. En algunas ocasiones para mi alegría, en otras para mi pesar, para mi tristeza, pero finalmente uno no debe buscar santos en los grandes escritores, sino grandes escritores. Y a nosotros pues lo que nos resta siempre será encomendarle sus almas a Dios. Ahora, volviendo a este gran escritor, ya volviendo a estos asuntos literarios, volviendo a este escritor al que yo me debo como escritor de poesía, pues quisiera ahora mostrarles un poco de su obra y con este fin quisiera leerles algunos poemas. Pero antes de la lectura de esos poemas, yo quisiera que los colombianos y especialmente los hijos de Santa Fe de Bogotá conozcan de un evento de nuestra historia que es más bien particular. Y es que en medio de la República hubo en Santa Fe de Bogotá una coronación. En la antología literaria de Rafael Pombo titulada Preludio de Primavera, Federico Díaz Granados nos relata este episodio de la historia bogotana así. El comienzo del siglo XX lo recibe, al igual que a la mayoría de sus compatriotas, entre el dolor y la incertidumbre de la Guerra de los 1000 días y la posterior separación de Panamá, cuyos tratados limítrofes conocía muy bien desde sus años de diplomático. Aprovecha los toques de queda para leer y escribir, y a pesar de ser parte de la Academia de Historia y de la Lengua, prefiere la soledad y el confinamiento. Varios de sus amigos conspiran para que el gobierno de entonces rinda un homenaje nacional a su mejor poeta. Pombo, reacio a esos reconocimientos, se resiste, pero ante la insistencia de los amigos, termina por aceptar el evento. Así, el domingo 20 de agosto de 1905, el presidente de la República, Rafael Reyes, quien ha pagado una corona dorada para ser colocada en las sienes del poeta, promueve la realización de un acto solemne en el Teatro Colón de Bogotá. Sofía Reyes, la joven y agraciada hija del presidente, es la encargada de coronar al poeta, pero Pombo se niega a que le coloquen la corona en la cabeza y la recibe con gratitud en sus manos. Este episodio no es tan claro. Algunos reconocidos biógrafos afirman que sí recibió la corona en la cabeza. Verdad o fantasía, lo que es cierto es que nunca más se ha vuelto a ver un evento de tal magnitud en nuestro país. La ciudad se paralizó ante este homenaje y fue la confirmación de que estábamos ante la presencia de un auténtico poeta nacional. Pues bien, ahora quiero que los colombianos y los lectores del mundo nos demos la oportunidad de conocer al padre de Rin Renacuajo, al padre de la pobre viejecita, al padre de mi ringa, mi ronga, la gata candonga y al padre del niño que hablaba con un buey. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a leer algunos de sus poemas, comenzando por Belleza y Amor, El niño y la mariposa, Amor y ausencia, Dios nos ve y por último, a la Santa Virgen. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo y cómo me encantaría lograr que haya en ustedes amor por la obra de este autor tanto como lo hay en mí. Lo voy a estar leyendo no solo del Preludio de Primavera, sino también de la colección de las joyas de la literatura colombiana, la colección de Rafael Pombo. Pues muy bien, a lo que vinimos vamos. Belleza y amor. Himno para las escuelas. Música del profesor Daniel Figueroa. Oh Padre, cuánto es bello el mundo que tú hiciste. No hay templo, no hay palacio, no hay sueño que su encanto rivalice.
¿Por qué? ¿Por qué los hombres como envidiosos tigres viven aborreciéndose el breve tiempo que en el mundo viven? Cuando aire y cielo y tierra murmuran, sed felices, amaos unos a otros y trabajad para llamaros libres. Oh Padre, cuánto es bello el mundo que tú hiciste, felices los que sepan agradecerte, amarte y bendecirte. El niño y la mariposa. El niño. Mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? La mariposa. Yo de flores y de olores, y de espumas de la fuente y del sol resplandeciente que me viste de colores. El niño. ¿Me regalas tus dos alas? Son tan lindas, te las pido, deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. La mariposa. Tú niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, ¿por qué quieres mi ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas si no vuelas cual yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? Días sin cuento de contento el Señor a ti te envía, mas mi vida es un solo día, no me lo hagas de tormento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura, y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa vuela y posa en su palma sonrosada, y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. Amor y ausencia es fácilmente uno de mis poemas favoritos de Pombo, tal vez mi favorito, no necesariamente, pero tanto me encanta este poema que de hecho recuerdo de memoria la página del libro en la que se encuentra. Aquí les va. Amor y ausencia. Qué dulce sabe el amor tras el dolor de la ausencia, cuando hay fiel correspondencia entre amada y amador. Cuando en su separación, cual la amante aguja esclava del norte siempre apuntaba uno al otro corazón. Cuando el sol que alumbra el día, día de eterno desearse, tan solo para buscarse al uno y otro servía, y la enamorada bella soñaba sueños de miel con su amado, y jamás él soñaba sino con ella. Cuando sordos los oídos y los ojos con ceguera, cuando de su amor no fuera les hablaba sin sentidos, y querrían que hasta el viento en todo tiempo y lugar les hablara sin cesar de su único pensamiento. Y la más preciosa estrella y el más bello ángel de Dios era feo para los dos, porque no era ni él ni ella, porque fuera de su amor no había mundo ni vida, y era hermosura perdida cuanto más hizo el Señor. No vuelvas ni a mi memoria, oh infierno del mal ausente, con razón dice el creyente que ver a Dios es la gloria, que el infinito consuelo que siento al volverte a ver, me dice cuál ha de ser el deber al Dios del cielo. Oh Dios, hasta en tu rigor reconozco tu clemencia, por tu bondad es la ausencia resurrección del amor. Tú no sabes, vida mía, cuán bella te encuentro ahora, y cómo te ama y te adora el que apenas te quería, como el campo al redimido bajo de un cielo esplendente, o como al convaleciente el bocado apetecido. Muy bien, ahora quisiera cerrar con dos de sus poemas católicos, Dios nos ve y a la Santa Virgen. Esos poemas se encuentran en su cartilla ilustrada. Dios nos ve es el primer poema, mientras que el segundo es el poema a la Santa Virgen. Bueno, y si no poema, tal vez primera y cuarta estrofa. Dios nos ve. Quien creó cuanto es y fue, no lo abandonó en su enojo. El hombre no ve su ojo, mas su ojo todo lo ve. ¿Qué se hará donde él no esté?
¿Qué pensamiento, qué acción escapará su atención si Dios en todo momento observa el último intento del último corazón? A la Santa Virgen, oh Madre de todo niño y de todo desgraciado, tú a quien Dios en ti humanado ama con filial cariño, tú que ablandas con un guiño de su justicia el rigor, pues que toda eres amor, a ti, oh Madre, pido y clamo, que implores para los que amo la protección del Señor. Pues muy bien, este ha sido y tal vez será el video más especial que yo he podido grabar, porque estamos hablando de mi autor favorito, muy a pesar de mi amor por la literatura rusa. Muy a pesar de que también entre mis autores favoritos, entre mis primeros autores se cuenta Dostoyevsky, ninguno ocupa en mi corazón, en mi mente, el lugar que ocupa Rafael Pombo. Así que me despido de ustedes y les doy las gracias también por escucharme hasta este momento. Que Dios los bendiga y hasta pronto.